Hoy estamos con Andrés López, exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes. Él nos va a hablar de control y regulación que tiene la entidad en diferentes tipos de medicamentos. Hola Andrés, ¿puedes contarnos un poco más de tu trabajo allá en el fondo? Claro, yo fui director del Fondo Nacional de Estupefacientes entre julio de 2016 y mayo de 2019, el año pasado. Me retiré. Entonces estuve aproximadamente 2 años, 10 meses, casi 3 años. Y en cuanto a medicamentos de monopolio del Estado y de control especial específicamente, el Fondo Nacional de Estupefacientes, ¿qué es lo que hace? El fondo, o más bien el Ministerio de Salud, es decir, el gobierno, el Estado colombiano, tiene el monopolio sobre ciertas actividades relacionadas con los estupefacientes. Entonces, desde hace muchos años, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, se reconoce que algunos estupefacientes son necesarios para uso médico, tal es el caso de los analgésicos narcóticos, por ejemplo, todos los derivados del opio, la morfina, la codeína, etcétera, benzodiazepinas, que son sedantes, hipnóticos, hay distintas familias químicas y esos medicamentos, pues tienen que ser, hay unos acuerdos internacionales que rigen en todos los países, de acuerdo con los cuales los gobiernos tienen que ejercer control sobre la cadena de producción, importación, distribución y venta de ese tipo de medicamentos. Y en Colombia, como el gobierno tiene, digamos, esa función o ese papel, se decidió que el gobierno, es decir, el Ministerio de Salud, iba a tener lo que se llama el monopolio, es decir, la exclusividad de producir o importar un paquete pequeño de medicamentos para su uso médico en el país. Entonces, ese listado de medicamentos que se llaman monopolio, hoy en día está definido, porque eso se actualizó muy recientemente con la resolución 315 de 2020 del Ministerio de Salud. Entonces, esa resolución contiene unos anexos, es el anexo 1, 2 y 3, que ustedes van a ver en la web, la pueden conseguir. Y entonces, el anexo 1 nos habla de todas las sustancias que están controladas en total en Colombia, que son más de 400, 500, algo así. Y luego, de todo ese gran universo de sustancias controladas, que mencioné, las opioides, las benzodiazepinas, etcétera, está listado en el anexo 3, un listado más pequeño, donde están los que se consideran como monopolio, entre los cuales está la morfina, está el fenobarbital y otros más. Únicamente el Fondo de Estupefacientes los puede importar al país. Eso significa que hoy en día el registro sanitario que existe en el INVIMA está a nombre del Ministerio de Salud, del Fondo de Estupefacientes. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, la guía técnica para la formulación y selección de proyectos que va relacionado con la reducción de consumo de sustancias psicoactivas? Ok, entonces, cuando el fondo fue creado en 1939, esta ley que les estoy mencionando dice que el Fondo de Estupefacientes puede comprarle medicamentos a las empresas, como les decía, se lo tienen que vender, el fondo los compra y luego los vende. Y ahí hay una intermediación, digamos, los compra a 100 pesos y los vende a 150. Entonces, el fondo hoy en día es una compañía farmacéutica como Chalber, como Tecnoquímicas, como Sanofi, como cualquier compañía farmacéutica en Colombia que produce medicamentos y vende. Y entonces el fondo tiene unas ganancias, unas utilidades. Y la ley de 1939 establece que el fondo tiene que usar esos recursos para financiar programas contra, en lenguaje de 1939, la toxicomanía, que es pues hoy en día lo que llamamos la adicción o la farmacodependencia. Entonces, con el fin de seleccionar a quién puede recibir esos recursos, el fondo tiene aproximadamente 1.000, 1.500 millones de pesos al año disponibles de sus ventas para poder entregárselos a las secretarías de salud y que las secretarías de salud, por ejemplo, hagan programas de prevención en los colegios, hagan, digamos, toda una serie de actividades para prevenir el consumo de drogas. Y ya entrando en el tema de las farmacias, ¿cómo verifican desde el Fondo Nacional que los distribuidores que están inscritos y que están autorizados para vender los medicamentos de control especial cumplan como tal con las restricciones pertinentes, pues que ha impuesto el INVIMA y que se han impuesto también desde el Fondo Nacional de Estupefacientes? Sí, se hace a través de lo que se llama inspección, vigilancia y control.
que es una función que tienen las secretarías de salud y el mismo Fondo de Estupefacientes. Entonces, la inspección, vigilancia y control es algo que se hace de distintas maneras, a través, por ejemplo, de la revisión. Todo tiene que tener permisos, entonces todas las empresas que pueden vender, todas las farmacias que pueden vender medicamentos controlados, están en una base de datos y están vigiladas por las secretarías de salud. Tienen unos permisos que definen qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Hay una norma que define cuáles son las reglas de juego. Ellos tienen que tener un sistema de calidad que garantice, digamos, que todo está de acuerdo a procesos y procedimientos. Y todo eso, digamos, las farmacias tienen que enviar reportes mensuales de qué vendieron, qué tenían y cuál es el nuevo saldo. Y luego, todo eso ya hace parte del paquete de vigilancia y control, pero luego hay una forma de ir a verificar eso. Obviamente, no todas las 100% de las farmacias del país tienen esta visita en un año, pero un número, dependiendo de cada región del país, un cierto porcentaje de las farmacias reciben visitas de las secretarías de salud, donde justamente van y les piden las fórmulas, les revisan el inventario, revisan todo el sistema de calidad y se aseguran de que todo esté en orden y que esté funcionando correctamente. Se sabe que hay vendedores como tal que adquieren y venden este tipo de medicamentos de forma ilegal. ¿Esto se investiga desde el fondo? Digamos, por ejemplo, farmacias que de pronto permiten esos filtros, veterinarias o doctores que firmen fórmulas. Sí, digamos que a través de esas auditorías, a través de todo ese programa de inspección, vigilancia y control, se pueden llegar a detectar algunas irregularidades. Pero muchas veces la venta de estos medicamentos no ocurre a través de las farmacias como tal, sino se venden en el mercado negro. Entonces, obviamente el mercado negro, y con eso me refiero yo que sé, a ventas por chat, que sí, que alguien ofrece los medicamentos por chat y se venden a domicilio, o lo venden en las llamadas zonas como ollas o expendios. Y es muy conocido, y en eso yo tuve la experiencia de visitar varias ciudades, por ejemplo, yo que sé, en Cali, al igual que en Bogotá, hay una zona muy deprimida, como lo que llamamos en Colombia, perdón, en Bogotá, el Bronx y todo esto, que igual ya no hay, pero pues eso se mueve de ubicación en la ciudad. Entonces, son zonas donde quien vende los medicamentos, principalmente las benzodiazepinas y la ketamina, pues no son como tal farmacias. Entonces allá uno como funcionario, como entidad de salud, pues uno no tiene mucho que hacer, eso ya es actividad de la policía, porque son actividades delictivas. Y el Fondo de Estupefacientes o las Secretarías de Salud, pues no tienen, digamos, ese poder o esa autoridad de hacer allanamientos o de hacer incautaciones como tal. Entonces lo que se hace es articulación con la policía para que realice estos operativos. Entonces, cuando uno mira las estadísticas en Colombia, anualmente se incautan miles y miles y miles de dosis de este tipo de medicamentos cada vez que hay operativos, o muchas veces en control de carreteras, un carro sin papeles lleva, por ejemplo, medicamentos de estos entre una ciudad y otra. Entonces hay muchos casos, pero al día de hoy esos medicamentos pueden llegar a la calle o en las manos equivocadas a través de tres vías, por decirlo así. Pueden ser medicamentos que nunca llegaron legalmente a Colombia, es decir, son de contrabando. Entonces, jamás pasaron por una farmacia, jamás pasaron por el fondo, ni por la DIAN, ni por la policía, etcétera. Llegaron de contrabando y de una vez entraron al mercado ilegal. Puede ser medicamentos que estén adulterados o falsificados, también ocurre. Inclusive puede suceder que cuando ya están desechados, cuando uno en la casa se le vence el medicamento y uno lo bota en la caneca, puede ser que los recicladores lo recuperen y esto también es ilegal, por supuesto, algunas empresas o algunas personas les cambian la fecha de vencimiento y los vuelven a vender, ¿sí? Entonces esto es algo que pone pues también en mucho riesgo. Pero nuevamente, esto se vende de manera ilegal. Y luego la tercera opción es que el medicamento sí era legal, es decir, estaba de pronto en un hospital, en una farmacia, y de ahí se lo robaron o lo cambiaron o modificaron el inventario. Entonces, cualquiera de las tres vías es posible
En algunos casos, esto lo va a detectar el fondo y el fondo o la Secretaría de Salud pueden hacer algo y en otros casos, pues no hay nada que hacer desde el punto de vista preventivo y lo que hay que hacer ya es como tal actuar con las autoridades de policía. Sabemos que según el DANE, entre 2013 y 2017 se reportaron 341 muertes por sustancias como las que venimos mencionando. Queremos saber cómo actúa el Fondo Nacional ante estas cosas. Cada quien tiene, digamos, en su competencia en Colombia. Entonces, las intoxicaciones son manejadas a través de un sistema que se llama el CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, administrado por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, cada vez que una persona llega intoxicada a una clínica o, por ejemplo, en un accidente de tránsito, etcétera, se tiene que llenar una ficha y en esa ficha se pone el tipo de sustancia que produjo la intoxicación. Y entre otras se tiene que reportar si fue intencional, por ejemplo, si fue suicidio, una persona se puede sobredosificar con un medicamento por también una intención de suicidarse, o puede ser un accidente en la casa, o puede ser un error de prescripción. Entonces ya hay un formato desarrollado, una ficha técnica que administra el Instituto Nacional de Salud, a través del cual recolecta toda la información sobre intoxicaciones. Y resulta que en Colombia, el último dato que yo conocí el año pasado es que en Colombia el segundo producto más frecuente para intoxicaciones son los medicamentos, después de los agroquímicos y los pesticidas. Entonces, hay un montón de gente que se intoxica con todo tipo de medicamentos y muchas veces pues llega precisamente como urgencias a los centros de atención y en realidad pues allá hay protocolos dependiendo del tipo de sustancia que haya sido o el tipo de medicamento. Si son opioides, entonces hay un protocolo, si son benzodiazepinas es otro protocolo y así sucesivamente. Pero en eso no tiene nada que ver el fondo como tal ya de estupefacientes. Y lo que son las muertes es registrado por medicina legal, ¿cierto? Entonces lo que se hace es hacer una toxicología, unos exámenes en la sangre o en los fluidos de la persona muerta, para determinar si hubo sustancias involucradas en la muerte, ¿sí? Y ahí se puede también saber justamente si fue un suicidio, si también fue una intoxicación intencional, si alguien le puso, por ejemplo, que es un caso muy común en Colombia, el llamado paseo millonario o la burundanga, y es que alguien intencionalmente le pone un medicamento de este tipo en la bebida a otra persona, y eso es un riesgo de que pueda haber una sobredosis y una muerte. Bueno, muchas gracias Andrés, eso sería todo. No hay problema, con mucho gusto.